Mi propia mamá dijo, ojalá nunca hubieras nacido. Me mantuve firme y dije, considérenme como si nunca hubiera existido. Vivan sus vidas como si nunca hubiera habido una hija llamada Mía. Se quedaron en silencio. Toda la fiesta se paralizó. Estaba de pie en la mesa principal de mi cena de graduación de la Facultad de Medicina, con una copa de champán temblando en mi mano, cuando la voz de mi madre cortó la celebración como una cuchilla. Honestamente, ojalá nunca hubieras nacido. El restaurante entero se quedó en silencio. 27 años de ser la decepción de la familia cristalizaron en ese único momento. Mi padre asintió en señal de acuerdo. Mis hermanos sonrieron con aire de suficiencia. Dejé mi copa, los miré a cada uno de ellos y dije las palabras que lo cambiarían todo. Considérenme como si nunca hubiera existido. Vivan sus vidas como si nunca hubiera habido una hija llamada Mía. La mesa permaneció paralizada. Podía oír el tintineo de los cubiertos desde la cocina, el suave jazz que sonaba de fondo, el sonido de mi propio corazón latiendo en mis oídos. El tenedor de mi tía Susan cayó ruidosamente contra su plato. Los ojos de mi prima Emma estaban abiertos de par en par por la conmoción. El tío Frank miraba de mi madre a mí como si estuviera viendo un accidente de coche en cámara lenta. Mi madre, Bárbara, soltó esa risa despectiva que había oído 1000 veces antes. No seas dramática, Mía. Siéntate. Agitó la mano como si estuviera espantando una mosca, como si toda mi existencia fuera solo una inconveniencia que podía quitarse de encima. Pero no me senté. Me quedé allí, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. Todos esos años de ser comparada con mis hermanos, Tyler y Brandon, pasaron por mi mente como una película en avance rápido. Tyler, el hijo predilecto, el abogado corporativo que se convirtió en socio a los 32 años. Brandon, el genio de la tecnología que fundó su propia empresa y la vendió por millones. Y luego estaba yo. Mía, la que eligió la medicina en lugar del derecho o los negocios. La que tuvo 3 trabajos durante la universidad, la que pidió préstamos mientras mis hermanos recibían dinero de la familia, la que se graduó con honores pero nunca estuvo a la altura. Mi padre, Gerald, se levantó. Su cara estaba roja, esa vena en su sien palpitaba como siempre lo hacía cuando estaba a punto de sermonearme. Estás siendo una ingrata, Mía. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Casi me río. Todo lo que habían hecho por mí. No habían pagado ni un solo dólar de mi educación. Me había agotado trabajando, había vivido a base de fideos instantáneos y café, había estudiado hasta las 3 de la mañana mientras hacía turnos en el hospital, todo por mi cuenta. Pero de alguna manera, en sus mentes, me habían apoyado. Bárbara se cruzó de brazos. Te dijimos que te unieras al bufete de Tyler. Podrías haber tenido un trabajo estable, buen dinero, respeto. Pero no, tenías que hacer las cosas a tu manera. Siempre tan difícil. Brandon se reclinó en su silla con esa expresión de suficiencia que había perfeccionado a lo largo de los años. Afróntalo, Mía. Siempre has sido el caso de caridad de esta familia. Todos tuvimos que compensar tus carencias. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. O tal vez sanó. Todavía no estoy segura de cuál de las dos. Me llevé la mano al cuello y desabroché el collar reliquia de la familia que colgaba de él. Mi abuela Dorothy me lo había dado cuando me gradué de la universidad, aunque mi madre había dicho que debería ser para un nieto más merecedor. El oro se sentía frío en mi palma. Lo coloqué con cuidado sobre el mantel blanco, justo al lado de mi cena intacta. Luego me quité la pulsera que mi padre me había regalado por mi graduación universitaria. La inscripción decía, para nuestra hija. La puse junto al collar. ¿Qué estás haciendo? La voz de Bárbara tenía un tono cortante ahora. Los miré a cada uno de ellos. Tyler con su traje caro, Brandon con su reloj de diseño, mis padres con sus mejores galas de club de campo, y no sentí nada más que claridad. Dijeron que ojalá nunca hubiera nacido. Les estoy concediendo su deseo. A partir de este momento, no tienen una hija llamada Mía. No existo para ustedes. Vivan sus vidas exactamente como quieran, sin mí en ellas. Mi amiga Amanda me agarró del brazo. Mía, espera. Le apreté la mano. Estoy bien. ¿Te lo prometo?
Y lo extraño fue que lo decía en serio. Salí de ese restaurante sin mirar atrás. No corrí. No lloré. Simplemente caminé, un pie delante del otro, a través de las mesas de comensales conmocionados, pasando por el puesto de la anfitriona, hacia el aire fresco de la noche. Mi coche estaba aparcado a 3 manzanas de distancia. Llegué hasta él antes de que mis manos comenzaran a temblar tanto que apenas pude meter la llave en el contacto. Conduje hasta mi apartamento, un pequeño estudio cuyo contrato de alquiler había firmado apenas 3 semanas antes. Se suponía que mi residencia comenzaría en 3 semanas en el Memorial Hospital. Todo estaba planeado. Todo estaba finalmente encajando. Me senté en mi sofá de segunda mano y saqué mi teléfono. Bloqueé el número de mi madre, luego el de mi padre, luego los de Tyler y Brandon. Revisé mis redes sociales y los bloqueé allí también. Luego abrí mi correo electrónico y escribí un mensaje para los 4. Dijeron que ojalá nunca hubiera nacido. Su deseo ha sido concedido. Ya no existo para ustedes. No me contacten. No intenten comunicarse. Hemos terminado. Pulsé enviar y sentí que un peso se levantaba de mis hombros. De hecho, sonreí. Por primera vez en toda mi vida, me sentí libre. Esa sensación duró exactamente 4 horas. Mi teléfono comenzó a vibrar. No eran ellos, estaban bloqueados, sino todos los demás. La tía Susan llamó 2 veces. La prima Emma envió 7 mensajes de texto. El tío Frank dejó un mensaje de voz. Familiares lejanos de los que no había sabido nada en años de repente tenían mi número. Los mensajes eran todos variaciones de lo mismo. ¿Qué pasó? Tu madre está muy disgustada. ¿Podemos hablar? La familia no debería pelear así. Pero entonces llamó la abuela Dorothy. Tenía 81 años y era más aguda que la mayoría de la gente de la mitad de su edad. Mía, cariño, he oído lo que pasó. Bien por ti. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué? Dije, bien por ti. He visto a tu madre tratarte como basura toda tu vida. Ya era hora de que alguien se le enfrentara. ¿Estás bien? Empecé a llorar entonces. Un llanto feo y real. Creo que sí, abuela. Llámame si necesitas algo. Lo que sea. Lo digo en serio. Hablamos durante 1 hora. Me dijo que ya había llamado a Bárbara y le había dicho que estaba avergonzada de ella. Eso me hizo sentir un poco mejor, un poco menos sola. Pero entonces mi amiga Amanda me envió un mensaje de texto. Mía, tu mamá está tratando de contactarte a través de mí. Me envió un mensaje para que te lo diera. ¿Quieres oírlo? ¿Qué dice? Dice que si no te disculpas y vuelves, habrá consecuencias. Me quedé mirando ese texto durante mucho tiempo. No una disculpa, no remordimiento, una amenaza. ¿Consecuencias? Le respondí, dile que he dicho que no y Amanda, por favor, no me pases más mensajes de ella. No lo haré. Estoy aquí si me necesitas. ¿Te quiero? Apagué mi teléfono y me fui a la cama. Por primera vez en meses, dormí toda la noche sin pesadillas sobre decepcionar a mi familia. 3 días después, me desperté con una notificación de correo electrónico en mi portátil. El remitente era la doctora Patricia Harley, la directora de la residencia en el Memorial Hospital. El asunto decía, urgente. Necesitamos hablar sobre su puesto de residencia. Se me encogió el estómago. Mis manos se enfriaron. Lo abrí con los dedos temblorosos. Doctora Chen, por favor, póngase en contacto con mi oficina inmediatamente para programar una reunión antes de su fecha de inicio. Ha llegado a nuestra atención un asunto que requiere discusión. Doctora Patricia Harley. Lo leí 3 veces. Cada vez, esa palabra, asunto, parecía hacerse más grande, más ominosa. ¿Qué asunto? ¿Qué podría haber pasado? Ya había completado todo mi papeleo, pasado todos mis requisitos, terminado todo lo que necesitaba hacer. Llamé a la oficina tan pronto como abrieron. La secretaria, que siempre había sido amable antes, sonaba fría. La doctora Harley puede verla a las 2 de esta tarde. Por favor,
Sea puntual. Llegué al Memorial Hospital 45 minutos antes. No pude evitarlo. Mi ansiedad estaba por las nubes. Me senté en mi coche en el aparcamiento, tratando de calmar mi respiración, repasando todos los escenarios posibles en mi cabeza. ¿Había cometido un error en mi papeleo? ¿Algo había salido mal con mi licencia? ¿Habían encontrado un candidato mejor y estaban rescindiendo la oferta? El pensamiento de que podría estar relacionado con mi familia parpadeó en mi mente, pero lo aparté. Eso era paranoico, ¿verdad? No podían llegar a mi vida profesional. ¿O sí? Exactamente a las 2, entré en el despacho de la doctora Harley. Era una mujer de unos 50 y tantos años, con el pelo gris recogido en un moño pulcro y unos ojos agudos que probablemente lo habían visto todo en sus 30 años de medicina. Me indicó la silla frente a su escritorio. Gracias por venir, Mia. Su voz era profesional, pero capté algo en ella. ¿Preocupación, decepción? No pude decirlo. Por supuesto. Su correo electrónico decía que había un asunto que discutir. Abrió una carpeta en su escritorio y sacó varias hojas de papel. Hemos recibido algunas comunicaciones en los últimos días que han suscitado preocupaciones en nuestra administración. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué tipo de comunicaciones? Correos electrónicos anónimos y llamadas telefónicas a la junta directiva de nuestro hospital. Varias personas han informado de preocupaciones sobre su carácter, su estabilidad y su idoneidad para las presiones de una residencia médica. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Eso no es verdad. ¿Quién dijo eso? La doctora Harley deslizó los papeles por su escritorio. Estas son impresiones de los correos electrónicos que recibimos. Describen un incidente en una cena pública donde supuestamente tuvo una crisis nerviosa. Según estos informes, arrojó joyas, gritó obscenidades violentamente a los miembros de su familia y salió furiosa en lo que los testigos describieron como un ataque de ira inestable. Me quedé mirando las palabras en la página. La cena de graduación. Pero eso no fue lo que pasó. Eso no fue lo que pasó en absoluto. Doctora Harley, eso no es verdad. Nada de eso es verdad. Mi voz temblaba. Sí. Hubo un incidente en mi cena de graduación, pero no fue así. Mi familia me dijo algo increíblemente hiriente, y yo silenciosamente me quité algunas joyas que me habían regalado y me fui. No arrojé nada. No grité. Simplemente me fui. Ella estudió mi rostro. ¿Alguien puede corroborar su versión de los hechos? Sí. Mi amiga Amanda estaba allí. Varios de mis compañeros de la Facultad de Medicina estaban allí. Al menos una docena de testigos que vieron exactamente lo que pasó. Hablaba rápido ahora, las palabras tropezando unas con otras. Doctora Harley, creo que mi familia podría estar detrás de estas quejas. Tuvimos una pelea esa noche y corté el contacto con ellos. Creo que están tratando de castigarme. Se quedó en silencio por un largo momento. Mia, quiero creerte. Tu expediente hasta ahora ha sido ejemplar. Tus profesores hablan muy bien de ti. Tus rotaciones clínicas fueron sobresalientes. Pero pude oír lo que venía. Pero la administración del hospital está preocupada. Les preocupa el drama, que la inestabilidad familiar afecte a tu rendimiento. Varios miembros de la junta están presionando para rescindir tu puesto. No podía respirar. Toda mi carrera, todo por lo que había trabajado, se estaba desmoronando justo delante de mí. Por favor, no haga esto. Puedo probar lo que realmente pasó. Puedo hacer que mis amigos envíen declaraciones. Puedo demostrarle que estas quejas son falsas. La doctora Harley asintió lentamente. He abogado por ti, Mia. He luchado para mantener tu puesto. Esto es lo que pude negociar. Puedes comenzar tu residencia según lo planeado, pero estarás en periodo de prueba durante los primeros 6 meses. ¿Periodo de prueba? ¿Qué significa eso? Significa que serás observada más de cerca que otros residentes. Cualquier queja, cualquier problema, cualquier incidente, y tu puesto será terminado inmediatamente. Sin segundas oportunidades. Tendrás que ser perfecta. Era humillante.
Era injusto. Pero era mejor que perderlo todo. Entiendo. Gracias por luchar por mí. Documenta todo, Mia. Si lo que dices es verdad y tu familia está detrás de esto, necesitas protegerte. Consigue esas declaraciones de testigos. Presenta quejas sobre los informes falsos. Construye tu defensa. Salí de su despacho sintiendo náuseas. Me senté en mi coche y llamé a Amanda inmediatamente. Contestó al primer tono. Mia, ¿qué pasa? Suenas terrible. Le conté todo. Estaba furiosa. Eso es una locura. Escribiré una declaración ahora mismo. Haré que todos los demás que estaban allí las escriban también. Esto no está nada bien. Fiel a su palabra, en 2 días, tenía declaraciones escritas y detalladas de Amanda y otros 3 compañeros de la Facultad de Medicina que habían asistido a la cena. Todos decían lo mismo. Yo había estado tranquila. Había estado en silencio. Me había ido pacíficamente. No había habido violencia, ni gritos, ni inestabilidad. Presenté todo a la administración del hospital con una queja formal sobre los informes falsos. Sentí que estaba contraatacando, que estaba tomando el control. Debería haberlo sabido. 2 días antes de que se suponía que comenzara mi residencia, sonó mi teléfono. Número desconocido. Lo contesté de todos modos. Hola. ¿Es Mia Chen? Sí. ¿Quién llama? Soy Ralph Sanders. Soy el propietario del apartamento que estás alquilando en Oak Street. Se me secó la boca. Sí. La llamo para informarle que su contrato de arrendamiento se rescinde con efecto inmediato. Ya he alquilado la unidad a otra persona. Tiene 72 horas para desalojar. ¿Qué? No puede hacer eso. Tengo un contrato firmado. Pagué el primer y último mes de alquiler y el depósito de seguridad. Usted proporcionó información falsa en su solicitud. Recibí una llamada de su anterior propietario diciendo que fue desalojada por daños a la propiedad y alquiler impagado. Eso es fraude y anula el contrato. Eso no es verdad. Nunca me han desalojado. Dejé mi último apartamento en buenos términos. ¿Quién lo llamó? No estoy en libertad de decirlo, pero la información era muy detallada y provenía de lo que parecía una fuente creíble. Ya he tomado mi decisión. 72 horas, señorita Chen. Le enviaré su depósito por correo una vez que haya inspeccionado los daños. Colgó antes de que pudiera discutir más. Me senté en mi sofá, el único mueble que poseía, y traté de procesar lo que estaba sucediendo. Alguien había llamado a mi propietario con mentiras. Alguien estaba atacando sistemáticamente cada parte de mi vida. Estaba a punto de comenzar uno de los trabajos más exigentes en medicina, y me iba a quedar sin hogar. Llamé a Amanda, quien inmediatamente me ofreció su sofá. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. No será a largo plazo. Solo necesito encontrar otro lugar, pero gracias. Pasé los siguientes 2 días buscando apartamento mientras empacaba mis cosas. Todo requería el primer mes, el último mes y el depósito. Tenía el dinero. Había estado ahorrando cuidadosamente para exactamente este tipo de gastos durante la residencia. El día que se suponía que debía mudarme, fui a pagar una habitación de hotel por la noche mientras seguía buscando. Mi tarjeta de débito fue rechazada. Lo intenté de nuevo, rechazada. Saqué mi tarjeta de crédito, también rechazada. Me senté en el vestíbulo del hotel, con toda mi vida empacada en mi coche afuera, y abrí mi aplicación bancaria en mi teléfono. Cuenta bajo revisión. Acceso restringido temporalmente. Por favor, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Mis manos temblaban tanto que apenas pude marcar el número. La música de espera del banco sonaba en mi oído mientras me sentaba en ese vestíbulo de hotel viendo a la gente registrarse y salir, viviendo sus vidas normales mientras la mía se desmoronaba. Después de 15 minutos, un representante finalmente respondió. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Mis cuentas están congeladas, tanto la corriente como la de ahorros. Necesito saber por qué. Permítame buscar su cuenta. ¿Puede verificar su número de seguro social y su fecha de nacimiento?
Recité la información, mi voz tensa por el estrés. Veo que su cuenta ha sido marcada por actividad sospechosa y posible robo de identidad. El Departamento de Fraudes ha puesto una retención temporal pendiente de investigación. ¿Robo de identidad? No he denunciado ningún robo de identidad. ¿Quién lo denunció? No puedo ver esos detalles, pero según las notas, se marcaron múltiples transacciones sospechosas y alguien nos contactó con preocupaciones. La investigación tardará de 7 a 10 días hábiles. ¿7 a 10 días? Necesito acceso a mi dinero ahora. Estoy a punto de quedarme sin hogar. Voy a empezar un nuevo trabajo. Tengo facturas que pagar. Entiendo su frustración, pero para su protección, necesitamos completar la investigación. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy? Quería gritar. En cambio, dije, no, gracias, y colgué. Revisé mi cartera. $63 en efectivo. Eso era todo. Eso era todo a lo que tenía acceso en el mundo. Tenía $12.000 en mi cuenta de ahorros que había juntado a lo largo de años de tener múltiples trabajos. Dinero que necesitaba para el alquiler, para la comida, para la gasolina, para todo lo que necesitaría durante la residencia, cuando trabajaría 80 horas a la semana y apenas sobreviviría. Y no podía tocarlo. Mi residencia comenzaba en 2 días. 2 días. Necesitaba ropa profesional, un estetoscopio, zapatos cómodos. Necesitaba un lugar donde vivir. Necesitaba comer, y tenía $63. Llamé a Amanda de nuevo. Contestó inmediatamente. ¿Qué pasa ahora? Mis cuentas bancarias están congeladas. Alguien denunció actividad sospechosa y robo de identidad. No puedo acceder a mi dinero. Oh, Dios mío, Mia. Vale. Vale. Mi sofá es tuyo. En serio, por el tiempo que lo necesites. Resolveremos esto. Conduje hasta el apartamento de Amanda aturdida. Vivía en un pequeño apartamento de 2 dormitorios con su novia, Sara. Me dieron la bienvenida, me ayudaron a meter mis cajas, y Amanda me hizo sentarme y comer algo mientras Sara preparaba el sofá con mantas y almohadas. Me siento como una carga, dije. No lo eres. Eres mi amiga, y estás pasando por algo horrible. Déjanos ayudarte. Esa noche, presenté denuncias de fraude en el banco. Presenté una denuncia policial por el acoso. Traté de rastrear quién había hecho las denuncias falsas sobre mis cuentas, pero todo era anónimo, irrastreable, profesional. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. No reconocí el número, pero algo me hizo contestar. Mia, soy Tyler. Se me heló la sangre. ¿Cómo conseguiste este número? Eso no importa. Te llamo porque esto ha durado demasiado. No tengo nada que decirte. Solo escucha un minuto. Todo esto puede desaparecer. Los problemas con tu residencia, los problemas con tu apartamento, tus cuentas bancarias, todo. Mamá y papá solo quieren una disculpa. Y ahí estaba. La confirmación. Estaban detrás de todo. Una disculpa, me reí. Y sonó amargo incluso para mis propios oídos. ¿Por qué? Por defenderme, por tener límites. Por avergonzarlos en público, por montar una escena. Quieren que publiques en las redes sociales admitiendo que te equivocaste y fuiste irrespetuosa. Te quieren en la cena del domingo para disculparte delante de la familia extendida. Eso es todo. Eso es todo lo que se necesita para que esto se detenga. Eres abogado, Tyler. Sabes que lo que estás describiendo es acoso, extorsión. Es ilegal. Su voz se volvió fría. Pruébalo. Todas esas quejas son anónimas. El bloqueo del banco es un protocolo estándar de fraude. El propietario tomó su propia decisión basándose en la información que recibió. No hay nada que conecte nada de esto con nosotros. Conozco gente en tu hospital, Mia. Conozco gente en tu banco. Conozco gente en todas partes. Nuestra familia tiene conexiones que ni siquiera puedes imaginar. Estás haciendo esto mucho más difícil de lo necesario. Somos familia.
Volverás arrastrándote tarde o temprano. ¿Por qué no te lo pones fácil? Algo se rompió dentro de mí. Preferiría perderlo todo antes que darte esa satisfacción. No vuelvas a contactarme nunca más. Colgué e inmediatamente bloqueé el número. Luego me quedé allí temblando, la adrenalina recorriendo mi cuerpo. Amanda salió de su habitación. ¿Quién era? Mi hermano, confirmando lo que ya sabíamos. Están detrás de todo. Deberíamos ir a la policía. Tiene razón, sin embargo. No hay pruebas. Todo es anónimo, todo circunstancial, y él es un abogado con conexiones. Yo no soy nadie. No eres nadie. Estás a punto de ser la doctora Mia Chen, y vas a ser increíble. Quería creerla. Realmente quería. Al día siguiente, comencé mi residencia. Me puse el único atuendo profesional que tenía que todavía se veía decente. Usé mis viejas zapatillas porque no podía permitirme zapatos nuevos. Conduje hasta el Memorial Hospital con un cuarto de tanque de gasolina porque no podía permitirme llenarlo. Y a pesar de todo, a pesar de estar agotada, estresada y aterrorizada, me presenté. Hice mi orientación. Conocí a mis compañeros residentes. Trabajé mi primer turno en el departamento de emergencias. Y fui buena. Fui realmente buena. El médico adjunto, el doctor Marcus Reynolds, incluso me llevó a un lado para decirme que había hecho un excelente trabajo con un paciente difícil. Por un momento, sentí esperanza. Quizás podría sobrevivir a esto. Quizás podría superarlo y salir al otro lado. Durante mi descanso para almorzar, revisé mi teléfono. Había un mensaje de la secretaria de la doctora Harley. La doctora Harley necesita verla en su despacho inmediatamente. Se me encogió el estómago. Caminé hacia su despacho con las piernas temblorosas. La doctora Harley parecía agotada. Mia, lo siento. Luché por ti. Realmente lo hice. ¿Qué pasó? El hospital recibió una carta anónima esta mañana. Afirma que falsificaste partes de tu solicitud para la Facultad de Medicina. Específicamente, alega que plagiaste datos de un proyecto de investigación en tu tercer año. Me sentí mareada. Eso no es verdad. Nada de eso es verdad. Lo sé. O al menos te creo. Pero la administración del hospital no tiene otra opción. Tenemos que investigar. Y hasta que esa investigación esté completa, estás suspendida del programa de residencia con efecto inmediato. ¿Suspendida? ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Podrían ser semanas. Podría ser más. Lo siento mucho, Mia. Salí de ese hospital con mi uniforme, llevando la bolsa con mi ropa de calle, me subí a mi coche y me quedé allí sentada. No podía llorar. Estaba demasiado conmocionada para llorar. Sonó mi teléfono. Era de la oficina del decano de la Facultad de Medicina. Necesitaban hablar conmigo inmediatamente sobre acusaciones graves. Y fue entonces cuando me di cuenta del alcance de lo que mi familia estaba haciendo. No solo me estaban castigando, me estaban borrando. Estaban destruyendo toda mi vida profesional, pieza por pieza, hasta que no quedara nada. El viaje de regreso a mi Facultad de Medicina duró 3 horas. 3 horas de autopista extendiéndose frente a mí mientras mi mente repasaba todos los peores escenarios posibles. Había construido toda mi vida en torno a convertirme en doctora. 8 años de universidad y facultad de medicina, miles de horas de estudio, rotaciones clínicas, noches sin dormir, $230.000 en préstamos estudiantiles, y ahora alguien estaba tratando de quitarme todo con mentiras. Entré en el familiar aparcamiento de la Facultad de Medicina. Me había graduado de aquí hacía solo 3 semanas. Había cruzado ese escenario con honores, y ahora volvía como alguien bajo investigación por fraude académico. El despacho de la decana Margaret Sullivan estaba en el 3er piso. Su secretaria, generalmente cálida y habladora, apenas me miró a los ojos. Le está esperando. Pase directamente. La decana Sullivan era una mujer alta de unos 60 años, con el pelo plateado y una reputación de ser dura pero justa. Siempre le había caído bien, incluso había escrito una de mis cartas de recomendación para la residencia.
Pero hoy, su rostro era grave mientras me indicaba que me sentara. Mia, gracias por venir con tan poca antelación. Estoy segura de que puedes imaginar por qué necesitaba verte. Las acusaciones de plagio. Decana Sullivan, le juro que no hay nada de verdad en ellas. Nunca falsificaría datos ni plagiaría el trabajo de nadie. Nunca. Abrió un archivo en su escritorio. Alguien nos ha enviado acusaciones muy detalladas. Proporcionaron lo que parecen ser intercambios de correos electrónicos entre usted y una compañera de clase discutiendo el intercambio inapropiado de datos de investigación. Los correos electrónicos están fechados en su tercer año, en relación con el proyecto de investigación de cardiología en el que trabajó con el Dr. Torres. ¿Puedo verlos? Giró los papeles. Escaneé los correos electrónicos impresos. Parecían reales. Tenían mi dirección de correo electrónico, la dirección de correo electrónico de mi compañera Jennifer, marcas de tiempo, todo. Pero yo nunca había enviado esos correos electrónicos. Ni siquiera había tenido conversaciones como esa con Jennifer. Son falsificaciones. Alguien creó correos electrónicos falsos. Decana Sullivan, mi hermano Brandon dirige una empresa de tecnología. Tiene las habilidades para crear algo así. Por favor, tiene que creerme. Te creo, Mia. O más bien, quiero creerte. Pero entiendes que tengo que seguir el protocolo. La escuela debe investigar cualquier acusación de deshonestidad académica, sin importar la fuente. Mis manos temblaban. ¿Qué significa eso para mí? Significa que tu estatus como exalumna está bajo revisión. Si se demuestra que estas acusaciones son ciertas, tu título podría ser revocado. Hasta que la investigación esté completa, estás en un estado de limbo. El hospital ya ha sido notificado, lo cual supongo que sabes. Me suspendieron esta mañana. Lo siento. De verdad lo siento. Pero Mia, necesitas entender la gravedad de esto. Incluso si demostramos que estas acusaciones son falsas, el daño a tu reputación ya está hecho. Se está contactando a tus referencias profesionales. Se está entrevistando a tus colegas. La gente está hablando. Me sentí enferma. ¿Cuánto tiempo tardará la investigación? Al menos 3 semanas, posiblemente más. Necesitamos revisar todos tus materiales de investigación originales. Entrevistar a tus socios y supervisores de investigación. Examinar la autenticidad de estos correos electrónicos. Es un proceso exhaustivo. 3 semanas. Se supone que debería estar en la residencia ahora mismo. Cada día que no estoy allí, me estoy quedando atrás. E incluso si me absuelven, ¿quién va a querer contratar a una residente que ha estado bajo investigación por plagio? La expresión de la decana Sullivan se suavizó. Sé que esto es devastador. Por si sirve de algo, el Dr. Torres ya se ha ofrecido a ayudar con la investigación. Él supervisó tu investigación y está seguro de que puede demostrar que tu trabajo era original. Eso era algo, al menos. El Dr. Richard Torres había sido mi mentor de investigación durante 2 años. Conocía mi trabajo mejor que nadie. Gracias. Agradezco que me lo diga. Salí de la Facultad de Medicina sintiéndome vacía. Mi teléfono vibraba constantemente. Miré las notificaciones. Mensajes de antiguos compañeros de clase preguntando si los rumores eran ciertos. Correos electrónicos de colegas médicos con los que había trabajado expresando su preocupación. Incluso un mensaje de voz de un hospital donde me había entrevistado para la residencia el año pasado, rescindiendo su oferta pendiente. Los rumores corrían como la pólvora. En la comunidad médica, la reputación lo era todo, y la mía estaba siendo destrozada en tiempo real. Conduje de vuelta al apartamento de Amanda. Era primera hora de la tarde y ella estaba en su propia residencia. Sara estaba en el trabajo. Tenía el lugar para mí. Me senté en su sofá con mi portátil e hice algo que probablemente no debería haber hecho, me busqué en Google. El primer resultado fue mi perfil profesional de LinkedIn. El segundo fue el anuncio de mi graduación de la Facultad de Medicina. El tercero fue una publicación en un foro de estudiantes de medicina. El hilo se titulaba, ¿Alguien sabe qué pasó con Mia Chen? Hice clic en contra de mi buen juicio.
Los comentarios me revolvieron el estómago. Oí que plagió su tesis de investigación. Mis amigos en el memorial dicen que la suspendieron de la residencia en su primer día. ¿No tuvo algún tipo de crisis en su cena de graduación? Siempre pensé que era un poco inestable, demasiado intensa. Gente que ni siquiera me conocía estaba discutiendo mi vida, mi carácter, mi carrera, y cada comentario me hacía sonar peor. Cerré el portátil y me llevé la cabeza a las manos. Por primera vez desde esa cena, me permití llorar de verdad. No lágrimas silenciosas, sino el tipo de sollozo que sacude todo tu cuerpo. Lloré por la carrera que estaba perdiendo. Por la reputación que estaba siendo destruida, por los 8 años de trabajo que estaban siendo borrados, por el futuro que había planeado y que se estaba desmoronando. Cuando Amanda llegó a casa esa noche, me encontró todavía en el sofá, agotada de llorar. «Oh, Mia». Se sentó y me abrazó. «¿Qué pasó hoy?». Le conté todo. La reunión con la decana Sullivan, los correos electrónicos falsos, la investigación, los rumores en línea. Cuando terminé, estaba furiosa. «Esto es una locura. Tenemos que contraatacar. Tenemos que exponer lo que están haciendo». «¿Cómo?». «No hay pruebas de que estén detrás de esto. E incluso si las hubiera, ¿quién me creería? Solo soy una residente suspendida con una familia que dice que soy inestable. Ellos tienen dinero, conexiones, abogados. Yo no tengo nada. Tienes la verdad. Y tienes gente que te quiere». Sonó mi teléfono. Era la abuela Dorothy. Contesté y su voz era cálida y preocupada. «Mia, cariño, me enteré de lo que está pasando. Frank me llamó. Ha estado vigilando a tu madre. Quiero que sepas que estoy de tu lado». «Gracias, abuela. También voy a contratarte un abogado. Uno bueno. Alguien que pueda luchar contra este acoso. No puedo pedirte que hagas eso. Es demasiado dinero». «No estás pidiendo. Estoy ofreciendo. Y no quiero oír ninguna discusión. Bárbara es mi hija, pero lo que está haciendo está mal. Alguien tiene que detenerla». Por primera vez en todo el día, sentí una pequeña chispa de esperanza. En 2 días, estaba sentada en el despacho de Carol Jensen, una abogada de ojos agudos de unos 50 años que se especializaba en casos de acoso y difamación. Dorothy la había contratado y estaba pagando sus honorarios. Carol escuchó toda mi historia, tomando notas. Cuando terminé, se reclinó en su silla. «Este es un patrón claro de acoso. El problema es probar quién está detrás. Todo se ha hecho de forma anónima o a través de terceros. Pero podemos empezar a construir un caso. Solicitaremos una orden de alejamiento basada en el patrón de comportamiento. Documentaremos cada incidente y estaremos listos si cometen un error y dejan pruebas». ¿Y la investigación por plagio? Eso es más complicado. Tu facultad de medicina tiene que seguir su propio proceso. Pero puedo ayudarte a preparar tu defensa. ¿Tienes alguno de tus materiales de investigación originales? Todo. Guardo copias de seguridad de todo. Bien. Necesitaremos demostrar que esos correos electrónicos son falsificaciones. Eso significa conseguir un experto en tecnología que los examine. Conozco a alguien que puede ayudar. Por primera vez en semanas, sentí que tenía a alguien de mi lado que sabía cómo luchar. Pero entonces, como todo lo demás en mi vida últimamente, las cosas empeoraron. El investigador de Carol descubrió que mis cuentas bancarias no solo habían sido congeladas. Antes de que ocurriera el bloqueo, alguien había iniciado transferencias electrónicas desde mis cuentas. Faltaban más de $9.000. ¿Cómo es posible? No autoricé ninguna transferencia. Alguien tenía la información de tu cuenta y los detalles de seguridad. Transfirieron el dinero en pequeñas cantidades durante varios días para evitar activar las alertas de fraude. Luego denunciaron la actividad sospechosa ellos mismos para cubrir sus huellas. Puedo recuperarlo. Eventualmente, pero tendrás que presentar reclamaciones de fraude en el banco, y esas tardan de 30 a 60 días en procesarse. 30 a 60 días. Tendría suerte si me quedara una carrera para entonces. A pesar de todo, hubo una buena noticia.
El doctor Torres trabajó rápidamente. En una semana, había compilado todos mis materiales de investigación originales, completos con marcas de tiempo, borradores y sus propias notas de nuestras reuniones de supervisión. Lo presentó todo a la decana Sullivan con un informe detallado. Las acusaciones de plagio fueron desestimadas oficialmente. Los correos electrónicos falsos fueron identificados como falsificaciones. Mi expediente en la Facultad de Medicina fue limpiado. La decana Sullivan me llamó personalmente. Mia, estoy muy aliviada de decirte esto. Has sido completamente exonerada. Estoy escribiendo una carta formal al Memorial Hospital defendiéndote y explicando la situación. Debería haber estado eufórica. En cambio, solo me sentí agotada. Gracias, decana Sullivan. Realmente aprecio todo lo que ha hecho. Pero cuando llamé a la doctora Harley en el Memorial Hospital, su voz era triste. Mia, me alegro mucho de que las acusaciones fueran desmentidas. Y quiero que sepas que luché por ti. Pero la administración del hospital ha decidido rescindir tu puesto de residencia. ¿Qué? ¿Por qué? Fui absuelta. No hice nada malo. Lo sé. Ellos también lo saben. Pero sienten que la situación ha creado demasiada alteración, demasiado drama. Están preocupados por la reputación del hospital y el potencial de problemas continuos. Lo siento mucho. Han sugerido que vuelvas a solicitar el próximo año. ¿El próximo año? Un año entero de mi vida perdido. Un año en el que tendría que explicar a cada programa por qué mi residencia fue terminada. Una mancha negra que me seguiría para siempre. Entiendo. Gracias por intentarlo. Colgué y me senté en la sala de estar de Amanda, mirando la pared. Había sido absuelta de cualquier delito, pero aún así lo había perdido todo. Mi familia había ganado. Destruyeron mi carrera sin dejar nunca una huella digital. Esa noche, pasé en coche por la casa de huéspedes de Ellen solo para tomar un poco de aire. Noté un coche aparcado calle abajo, el coche de mis padres. Me estaban observando, siguiéndome. Incluso después de todo lo que habían hecho, no se detenían. Tomé una foto de su coche y se la envié a Carol Jensen. Me están acosando ahora. Su respuesta fue inmediata. Documenta todo. Mañana solicitaremos esa orden de alejamiento. Pero la mañana siguiente trajo otra crisis. Me desperté con una llamada de Carol. Mia, necesito decirte algo. Tus padres te están demandando por difamación y angustia emocional. Me senté tan rápido que me mareé. ¿Me están demandando por qué? La voz de Carol era tranquila, pero pude oír la ira debajo. Afirman que tu correo electrónico cortando lazos con ellos y las cosas que has dicho a familiares lejanos sobre ellos constituyen difamación. Dicen que has dañado su reputación en la comunidad y les has causado angustia emocional. Piden $50,000. Eso es una locura. Dije la verdad. No he mentido sobre nada. Lo sé. Y la verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Pero defenderse de esta demanda va a costar dinero. Honorarios legales, costas judiciales, declaraciones. Estamos hablando de $15,000 a $20,000, aunque ganemos. No tengo ese tipo de dinero. No tengo nada de dinero. Tu abuela está dispuesta a cubrirlo. Ya hablé con ella esta mañana. Sentí que me ahogaba en un océano de deudas y obligaciones. Dorothy ya estaba pagando a mi abogada. Ahora tendría que pagar para defenderme de mis propios padres. Era humillante. La demanda está programada para una audiencia en 6 semanas, continuó Carol. Tu hermano Tyler lo representa. Por supuesto que sí. Tyler tenía conexiones en todo el sistema legal. Esto iba a ser feo. Colgué con Carol y miré el reloj. 7:30 de la mañana. Amanda ya se había ido al hospital. Sara estaba en el trabajo. Estaba sola en su apartamento, desempleada, bajo investigación, demandada y sin dinero. Me vestí y salí a mi coche. Necesitaba conducir a algún lugar, a cualquier lugar, solo para despejar mi cabeza. Pero cuando llegué a la entrada, mi coche no estaba.
Caminé arriba y abajo de la calle pensando que tal vez lo había aparcado en otro lugar y lo había olvidado. Pero no, mi coche definitivamente no estaba. Llamé a la línea no de emergencia de la policía. Necesito denunciar un vehículo robado. El operador tomó mi información. En realidad, señora, su vehículo fue remolcado esta mañana temprano de esa dirección. Fue reportado como abandonado. ¿Abandonado? Lo conduje ayer. Está registrado, asegurado, todo. Tendrá que contactar a la compañía de grúas. Son ellos quienes hicieron el informe. Conseguí el número y llamé. La compañía de grúas quería $375 para liberar mi coche. Tenía $11 en mi cartera. Volví al apartamento de Amanda y me quedé allí de pie en la sala de estar. No tenía coche, ni dinero, ni trabajo, ni carrera, una demanda pendiente sobre mi cabeza. Y mi familia todavía estaba ahí fuera, todavía atacando, todavía encontrando nuevas formas de destruirme. Sonó mi teléfono. Era Dorothy. Abuela, no puedo seguir aceptando tu dinero. Esto es demasiado. Tonterías. Eres mi nieta, y lo que Bárbara está haciendo es inconcebible. Yo también pago por eso. Dame el número. Abuela. Mía, déjame ayudarte, por favor. Tengo más dinero del que podría gastar, y quiero usarlo para protegerte. Esto es importante para mí. Su voz se quebró un poco en esa última frase. Me di cuenta de que esto no era solo por mí. Se trataba de ella viendo a su propia hija convertirse en un monstruo y tratando de arreglarlo. Vale, gracias. Pagó la grúa y Amanda me llevó a recoger mi coche. Mientras salíamos del depósito de grúas, vi el coche de mi padre aparcado calle abajo. Estaban observando. Querían que supiera que estaban observando. Durante los siguientes días, Carol trabajó en la solicitud de una orden de alejamiento. Documentamos cada incidente de acoso, cada informe falso, cada ataque a mi vida. Preparó un caso completo. La audiencia de la orden de alejamiento estaba programada para la semana siguiente. Pero 3 días antes, recibí una llamada del tío Frank. Mía, tienes que venir al hospital. Tu abuela tuvo un derrame cerebral. Todo se detuvo. Está bien. Está estable. Se va a recuperar. Pero fue grave. Está en el hospital Saint Mary. Conduje hasta allí inmediatamente. Dorothy estaba en la UCI, conectada a monitores, pero despierta. Cuando me vio, intentó sonreír. No te atrevas a sentirte culpable por esto, dijo, sus palabras ligeramente arrastradas pero comprensibles. Soy vieja. Estas cosas pasan. Pero sí me sentí culpable. El estrés de todo, la lucha con Bárbara, las batallas legales, todo le había pasado factura. Me quedé con ella durante horas. El tío Frank llegó alrededor de la hora de la cena. Me llevó a un lado en el pasillo. Bárbara ya está haciendo movimientos, dijo en voz baja. Solicitó la tutela de emergencia de Dorothy esta mañana. Alega que mamá está incapacitada y no puede tomar sus propias decisiones. Tuvo un derrame cerebral, pero está lúcida. Está hablando. Es consciente. Lo sé. Pero Bárbara está tratando de obtener el control de las finanzas de mamá. Si lo logra, eso significa que no habrá más dinero para tu defensa legal. Sentí que iba a vomitar. ¿Puede hacer eso? Lo está intentando, pero yo lo estoy impugnando. También lo están haciendo varios otros miembros de la familia. No vamos a dejar que haga esto. Durante la siguiente semana, mi vida se convirtió en un torbellino de visitas al hospital, reuniones legales y pura supervivencia. Encontré un trabajo a tiempo parcial como consultora médica para una empresa de atención médica. No era una residencia, pero pagaba las facturas y utilizaba mis conocimientos médicos. Comencé a trabajar 40 horas a la semana mientras también lidiaba con abogados y fechas de juicio. La audiencia de la orden de alejamiento finalmente tuvo lugar. Carol presentó todas nuestras pruebas. El patrón de acoso, los informes falsos, la vigilancia, los ataques financieros. El juez escuchó atentamente. Bárbara se hizo la víctima.
Lloró en el estrado hablando de cuánto extrañaba a su hija, de lo preocupada que estaba por mí, de cómo solo quería que su familia volviera a estar unida. Fue una actuación digna de un premio. Pero Carol fue mejor. Presentó registros telefónicos que mostraban la cantidad de veces que habían intentado contactarme después de que les pedí que se detuvieran. Mostró fotos de su coche fuera de la casa de Ellen. Hizo que Amanda y otros testigos testificaran sobre el acoso. El juez concedió una orden de alejamiento temporal. Barbara y Gerald tenían que mantenerse a 300 pies de distancia de mí. No podían contactarme directamente ni a través de terceros. La violación resultaría en arresto. Barbara perdió la compostura en la sala del tribunal. Se levantó y comenzó a gritar sobre lo ingrata que era yo, cómo había destruido a su familia, cómo había envenenado a todos contra ellos. El juez la amenazó con desacato. Fue la primera vez que vi a mi madre parecer genuinamente desquiciada. Y me di cuenta de algo. Ya no tenía el control. Había perdido el control, y eso la aterraba más que nada. La petición de tutela de Dorothy fracasó. Los médicos confirmaron que era competente para tomar sus propias decisiones. Dorothy se recuperó bien del derrame cerebral y fue dada de alta a un centro de rehabilitación. Y entonces sucedió algo sorprendente. Carol presentó una contrademanda contra mis padres por acoso, acecho e interferencia maliciosa con mi carrera y mis finanzas. Con todas las pruebas documentadas, tenía un caso sólido. Tyler se retiró silenciosamente como su abogado. Algo sobre posibles violaciones de ética. Barbara y Gerald tuvieron que contratar a un nuevo abogado, y este les aconsejó que retiraran su demanda por difamación contra mí. La demanda fue desestimada. Por primera vez en meses, pude respirar. Todavía no tenía una residencia. Todavía tenía una deuda masiva y una reputación dañada. Pero los ataques activos se habían detenido. La orden de alejamiento estaba en vigor. La demanda había desaparecido. Mi banco finalmente terminó su investigación de fraude y restauró la mayor parte de mi dinero robado. No todo, pero lo suficiente como para tener un colchón de nuevo. Seguí trabajando en el trabajo de consultoría de atención médica. Comencé terapia para procesar todo lo que había sucedido. Comencé el largo y lento trabajo de reconstruir mi vida. Y entonces, 2 meses después de que todo se desmoronara, recibí un correo electrónico que lo cambió todo. Estimada doctora Chen, espero que este mensaje la encuentre bien. Mi nombre es doctora Sarah Michey y soy la directora de la residencia en el Pacific Northwest Medical Center en Seattle. Recientemente me enteré de su situación por la doctora Patricia Harley, quien se sintió terrible por cómo terminaron las cosas en el Memorial Hospital. Se puso en contacto con varios de sus colegas abogando en su nombre. Después de revisar su expediente, hablar con sus referencias en la Facultad de Medicina y enterarme de por lo que ha pasado, me gustaría ofrecerle un puesto en nuestro programa de residencia que comenzará en 3 meses. Por favor, hágame saber si está interesada en discutir esta oportunidad. Leí el correo electrónico 3 veces. Seattle, al otro lado del país. Lejos de mi familia, lejos de todo lo que conocía. Una oportunidad de empezar de nuevo por completo. Un programa prestigioso, quizás incluso mejor que el del Memorial. Pero había una trampa. Los puestos de residencia eran de dominio público. Mi familia podría averiguar a dónde iba, y la orden de alejamiento solo era válida en mi estado actual. Llamé a Amanda inmediatamente. Me están ofreciendo una residencia en Seattle. Eso es increíble. ¿Vas a aceptarla? No lo sé. ¿Y si me siguen? ¿Y si todo esto vuelve a empezar? Entonces vuelves a luchar. Pero Mia, no puedes dejar que te quiten tus sueños. Has trabajado demasiado duro. Te mereces esto. Llamé a Dorothy a continuación. Estaba de vuelta en casa recuperándose bien, y su voz era fuerte. Acéptalo, dijo firmemente. Acéptalo y no mires atrás. Barbara ya no puede hacerte daño. La orden de alejamiento, la demanda fallida. Frank y yo vigilando cada uno de sus movimientos, ella sabe que ha perdido. Ve a ser doctora, cariño. Es para lo que naciste. Lo pensé durante 2 días, y luego acepté.
2 semanas antes de que se suponía que me mudaría a Seattle, llegó un paquete al apartamento de Amanda. Estaba dirigido a mí. Sin remitente. Dentro estaba el collar reliquia de la familia que había dejado en la mesa en la cena de graduación y una nota con la letra de mi madre. Siempre tomaste lo que no era tuyo. No te mereces esto. ¿Fracasarás? Me quedé mirando esa nota durante mucho tiempo. La antigua Mía se habría aterrorizado, se habría cuestionado a sí misma, se habría preguntado si tal vez ella tenía razón. Pero yo ya no era esa persona. Había pasado por demasiado. Había sobrevivido a demasiado. Volví a poner el collar en la caja y lo puse en mi trastero. No lo necesitaba. No necesitaba nada de ellos. Y luego comencé a empacar para Seattle. La llamada llegó cuando estaba a mitad de empacar mi vida para la mudanza a Seattle. Número desconocido de nuevo, pero algo me dijo que contestara. Mía, soy tu tío Frank. Necesitamos hablar sobre lo que realmente está pasando con tu madre. Me senté en el sofá de Amanda, rodeada de cajas. ¿Qué quieres decir? Estoy en el aeropuerto. Volé desde Portland porque pasé tiempo con tu abuela después de su derrame cerebral y me contó todo lo que te ha estado pasando. Así que, investigué un poco. ¿Podemos vernos? Esto no es algo que quiera discutir por teléfono. Nos reunimos en una cafetería una hora después. Frank parecía mayor de lo que recordaba, pero sus ojos eran agudos y enojados. Nos pidió café a ambos y se sentó frente a mí. Necesito decirte algo, y no te va a gustar, pero mereces saber la verdad sobre por qué tu madre ha sido tan cruel contigo. De acuerdo. Sacó una carpeta de su maletín. Pasé las últimas semanas investigando las finanzas de Barbara y Gerald. Pedí algunos favores, hice algunas preguntas, miré algunos registros públicos. Lo que encontré fue peor de lo que esperaba. Abrió la carpeta y me mostró documentos, extractos bancarios, informes de crédito, archivos legales. Tus padres están en la ruina, Mía. No solo con dificultades, completamente en la ruina. El negocio de Gerald fracasó hace 2 años, pero lo han estado ocultando. Tienen cientos de miles de dólares en deudas. Están a punto de perder su casa. Han estado viviendo de tarjetas de crédito y préstamos de Tyler y Brandon, tratando de mantener las apariencias. Miré los números en la página. No tenía sentido. Siempre habían parecido tan exitosos, tan organizados. No entiendo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Frank sacó otro documento. Esta es una copia del testamento de Dorothy de hace 5 años. Lo cambió después de que Barbara intentara manipularla para que le diera dinero para una de las inversiones fallidas de Gerald. En el testamento actual, Barbara solo recibe el 20% de la herencia. Tú recibes el 50%. El resto va a otros nietos y a organizaciones benéficas. Se me helaron las manos. No lo sabía. Barbara lo sabe. Lo ha sabido durante años. Y ha estado intentando de todo para que Dorothy lo cambie de nuevo o para obtener la tutela y así poder controlar el dinero de Dorothy. Tu abuela tiene un patrimonio de unos 4 millones de dólares. Mía, Barbara está desesperada. De repente, todo tuvo sentido. La crueldad en la cena de graduación no era solo por control o decepción. Era por dinero. Quería que me rompiera, dije lentamente. Quería que dependiera de ellos para poder manipularme. Exactamente. Y cuando los cortaste en su lugar, entraron en pánico. Cada ataque desde entonces ha sido calculado para destruir tu independencia. Si no tienes carrera, ni dinero, ni sistema de apoyo, tendrías que volver a ellos. Entonces podrían controlarte. Quizás incluso convencerte de que te pongas de su lado sobre el testamento de Dorothy. O convencer a Dorothy de que soy inestable y no debería heredar. Eso también. Las acusaciones de plagio, el acoso, todo fue diseñado para hacerte parecer no apta. Si Dorothy creyera que estabas teniendo una crisis nerviosa, podría cambiar el testamento. Me sentí enferma. Han estado tratando sistemáticamente de destruirme por dinero. Lo siento, Mía. Siento mucho no haber visto esto antes. He estado al otro lado del país y Barbara y yo no hemos sido cercanos en años.
Pero cuando Dorothy tuvo su derrame cerebral y me contó lo que estaba pasando, tuve que investigarlo. ¿Sabe la abuela sobre su situación financiera? Ahora lo sabe. Le mostré todo. Está furiosa. Está hablando de desheredar a Barbara por completo. Durante los siguientes días, Frank testificó en el caso de la tutela, presentando toda su investigación financiera. El juez no quedó impresionado con la desesperación de Barbara por obtener el control de los bienes de su madre mientras ocultaba su propia ruina financiera. La audiencia de la orden de alejamiento ya había ocurrido, pero la información de Frank fortaleció el caso. Barbara y Gerald tuvieron que mantenerse alejados de mí. Sin contacto, sin mensajes de terceros, una distancia mínima de 300 pies en todo momento. Observé a Barbara en esa sala del tribunal, y por primera vez, la vi claramente, no como mi madre, sino como una mujer desesperada que había apostado todo a mantener las apariencias y había perdido. Había sacrificado su relación con su hija, su integridad, su reputación, todo por un dinero que nunca iba a obtener. Y no sentí nada. Ni ira, ni tristeza, solo alivio de que hubiera terminado. La demanda por difamación que habían presentado contra mí se derrumbó bajo el peso de todas las pruebas. La contrademanda de Carol por acoso e interferencia maliciosa era tan sólida que su nuevo abogado les aconsejó que llegaran a un acuerdo de inmediato. Retiraron su caso, acordaron pagar mis honorarios legales y firmaron documentos comprometiéndose a no volver a contactarme nunca más bajo pena de acciones legales adicionales. Tyler ya se había retirado como su abogado, probablemente dándose cuenta de que había cruzado líneas éticas al usar sus conexiones legales para ayudarlos a acosarme. La noticia se extendió por la comunidad legal. Su reputación se vio afectada. Mi banco finalmente restauró todo el dinero que había sido robado de mis cuentas. La investigación de fraude confirmó que alguien con información privilegiada había accedido a mis cuentas y transferido dinero antes de congelarlas. El banco no pudo probar quién, pero restauraron cada dólar y se disculparon por la demora. Dorothy se recuperó completamente de su derrame cerebral. Se mudó a un centro de vida asistida que era más como un complejo de apartamentos de lujo, un lugar donde tendría ayuda si la necesitaba, pero podría mantener su independencia. Permaneció lúcida y en pleno control de sus asuntos. Y estaba más decidida que nunca a ayudarme. Te voy a dar un cheque de $50,000, dijo cuando la visité. No discutas. Es un regalo, no un préstamo. Úsalo para empezar tu nueva vida en Seattle. Consigue un buen apartamento. Compra lo que necesites. Ten un colchón mientras te instalas. Empecé a protestar, pero ella levantó la mano. Mía, tengo 81 años. Tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas. ¿Y sabes qué? Verte enfrentarte a Barbara, verte negarte a romper sin importar lo que te lanzara, eso me ha hecho sentir más orgullosa que cualquier otra cosa en mi vida. Eres la nieta que siempre esperé que fueras. Fuerte, con principios, valiente. Déjame ayudarte. Me haría muy feliz. Así que acepté. Y se sintió como la libertad. Encontré un hermoso apartamento de un dormitorio en Seattle, cerca del hospital. Compré muebles nuevos. Compré ropa profesional para la residencia. Me di gustos que siempre había considerado lujos, como zapatillas de correr de calidad y una cafetera de verdad. Amanda me organizó una fiesta de despedida. Dorothy vino, apoyada en un andador pero sonriendo. Frank voló desde Portland. Sarah, la novia de Amanda, preparó una cena increíble. Varios amigos de la Facultad de Medicina aparecieron. Fue pequeña, pero estaba llena de gente que realmente se preocupaba por mí. Por Mía, dijo Amanda, levantando su copa. Quien nos mostró a todos cómo es la verdadera fuerza. Todos vitorearon, y sentí lágrimas en los ojos. Buenas lágrimas esta vez. Me mudé a Seattle 2 semanas después. El viaje en coche a través del país duró 4 días, y cada milla se sentía como dejar atrás el pasado. Escuché podcast y música, paré en restaurantes de carretera, dormí en hoteles económicos. Para cuando llegué a Seattle, me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. El Pacific Northwest Medical Center me recibió con los brazos abiertos. Mi nueva directora de residencia, la doctora Sarah Mitchell, era cálida y comprensiva. Mis compañeros residentes eran amables y talentosos.
Nadie sabía sobre mi drama pasado. Yo era simplemente la doctora Mia Chen, la nueva residente que se había transferido de la costa este. Trabajé duro, más duro de lo que nunca había trabajado. 80 horas a la semana en el departamento de emergencias, aprendiendo de increíbles médicos adjuntos, tratando pacientes, salvando vidas. Y amé cada minuto agotador de ello. Por primera vez en mi vida, me sentí feliz, genuina y completamente feliz. Hice amigos con mi cohorte de residencia. Empecé a salir con alguien, un enfermero llamado Chris, que era amable y divertido y no tenía idea de mi complicada historia familiar. Adopté un perro de un refugio local, un dulce mestizo llamado Charlie, que me saludaba todos los días como si fuera lo mejor del mundo. Hacía videollamadas con Dorothy todos los domingos. Hablaba con Frank regularmente. Amanda me visitó 2 veces ese primer año y exploramos Seattle juntas como turistas. Iba a terapia todas las semanas para procesar el trauma de lo que mi familia había hecho. Mi terapeuta me ayudó a entender que cortar lazos con ellos no era cruel. Era autopreservación, y que no le debía acceso a mi vida a nadie, ni siquiera a la familia. Pasaron 18 meses. 18 meses construyendo una nueva vida, una vida mejor. Destaqué en mi programa de residencia. A los médicos adjuntos les encantaba. Mis reseñas de pacientes eran excelentes. Estaba publicando investigaciones de nuevo, esta vez en medicina de emergencia. Todo por lo que había trabajado finalmente estaba sucediendo. Y entonces, un día, recibí un correo electrónico de Tyler. Asunto: mamá está enferma. Lo miré durante mucho tiempo antes de abrirlo. Mia, sé que no se supone que nos comuniquemos contigo, pero esto es importante. A mamá le han diagnosticado cáncer de mama en etapa 3. Comienza el tratamiento la próxima semana. Ha estado preguntando por ti. Dice que lamenta todo lo que pasó y quiere hacer las paces. Papá quería que me pusiera en contacto. Por favor, considera venir a casa a verla. ¿Te necesita? Gerald había añadido una nota al final. Por favor, ven a casa. Te necesita. Todos te extrañamos. Leí el correo electrónico 3 veces. Sentí que mi ritmo cardíaco se aceleraba, esa familiar ansiedad comenzando a aparecer. La vieja culpa, la vieja obligación, la voz en mi cabeza diciendo, pero es tu madre. Y entonces cerré el correo electrónico. No respondí de inmediato. En cambio, llamé a Dorothy. Abuela, ¿sabías sobre el diagnóstico de Bárbara? Sí. Me llamó la semana pasada. Mia, lo siento. Está enferma. De verdad lo siento. Pero necesita saber algo. No está arrepentida. Tiene miedo y quiere apoyo. Pero no ha cambiado. No se ha disculpado. Está usando esta enfermedad para intentar hacerte sentir culpable y que vuelvas. ¿Cómo lo sabes? Porque me llamó intentando usar el diagnóstico de cáncer para que cambiara mi testamento. Dijo que necesitaba seguridad financiera para sus tratamientos médicos. Y que tú deberías entenderlo ya que eres doctora. Le dije que no. También le dije que intentar manipularme mientras está enferma era particularmente bajo. Sentí esa familiar claridad instalarse en mí. La misma claridad que había sentido en la cena de graduación cuando me había marchado. Gracias por decírmelo. ¿Qué vas a hacer? Lo que necesito hacer por mí misma. Abrí mi portátil y escribí una respuesta a Tyler. Lamento oír sobre la enfermedad de Bárbara. Espero que responda bien al tratamiento y se recupere por completo. Sin embargo, lo que dije hace 18 meses iba en serio. No existo para ustedes. Ya no soy su hija, su hermana ni su familiar. Esa puerta se cerró permanentemente cuando eligieron destruir sistemáticamente mi vida en lugar de respetar mis límites. Por favor, no vuelvan a contactarme. Les deseo todo lo mejor, pero desde la distancia. Pulsé enviar antes de poder dudar. Luego bloqueé la dirección de correo electrónico de Tyler. No me sentí culpable. Me sentí libre. Dorothy me llamó esa noche. Bárbara me llamó llorando. Dijo que te negaste a verla. Le está diciendo a todo el mundo que no tienes corazón. Estoy bien con eso.
Que le diga a quien quiera lo que quiera. Estoy a 3000 millas de distancia viviendo mi vida, y ya no puede tocarme. Bien. Estoy orgullosa de ti, cariño. Los siguientes meses pasaron en paz. A través de Frank, me enteré de que el tratamiento de Barbara iba bien, que era probable que se recuperara por completo. Me alegré. No le deseaba ningún mal, pero tampoco la quería en mi vida. Tyler envió un correo electrónico más que no abrí, y luego nada. Finalmente captaron el mensaje. 3 años después de la cena de graduación, estaba de pie frente a un espejo en el salón de baile de un hotel, ajustando mi placa de identificación. Doctora Mia Chen, especialista en medicina de emergencia. Estaba asistiendo a una conferencia médica nacional, a punto de presentar una investigación que había realizado sobre protocolos de trauma en departamentos de emergencia. Mi vida no se parecía en nada a la de aquella noche terrible. Había terminado mi residencia con honores, la primera de mi clase. El Pacific Northwest Medical Center me había ofrecido una beca de especialización en medicina de emergencia, que había completado. Ahora trabajaba como médica adjunta en su sala de emergencias, enseñando a residentes, realizando investigaciones, salvando vidas todos los días. Tenía un hermoso apartamento con vista al agua. Charlie, ahora de 3 años, era el mejor perro que podría haber pedido. Chris y yo llevábamos juntos 2 años, y se había mudado conmigo hacía 6 meses. Estábamos hablando de matrimonio, pero no había prisa. La vida se sentía bien, estable y completamente mía. No había hablado con Barbara, Gerald, Tyler o Brandon en 3 años. La orden de alejamiento era ahora permanente. A través de Frank, supe que su situación financiera se había estabilizado un poco. Barbara se había recuperado del cáncer. La carrera de Tyler se había recuperado. A la empresa de Brandon le iba bien. Se habían mudado a una casa más pequeña, pero se las arreglaban. No sentí nada al respecto. Ni alivio, ni satisfacción, ni ira. Eran extraños para mí ahora. Gente que solía conocer en otra vida. Dorothy, ahora con 84 años, seguía lúcida y saludable. Hablábamos todas las semanas. Había actualizado su testamento para dejarme el 60% de su patrimonio y reducir el de Barbara al 10%. Ya recibió su herencia con todo el dinero que gasté en tu defensa legal, había dicho Dorothy secamente. Frank y yo nos habíamos vuelto cercanos. Visitaba Seattle 2 veces al año, y teníamos largas cenas donde me contaba historias sobre la familia con la que ya no hablaba. No chismes, solo actualizaciones por si alguna vez quería saber. Agradecí que nunca me presionara para reconciliarme. Amanda prosperaba en su propia carrera, ahora terminando su residencia en pediatría en la costa este. Nos visitábamos cada pocos meses, y planeaba ser mi dama de honor cuando Chris y yo finalmente nos casáramos. Mientras estaba en ese salón de conferencias, esperando para dar mi presentación, pensé en la joven asustada que había sido 3 años atrás. Sin hogar, sin dinero, con la carrera destruida, la familia atacándola desde todos los ángulos. Había estado tan segura de que había cometido un terrible error al marcharme esa noche. Tan segura de que lo había perdido todo. En cambio, lo había ganado todo. Una prima lejana, Emily, se me acercó en el pasillo durante un descanso. Había estado en esa cena de graduación. No habíamos hablado desde entonces. Mia, oh, Dios mío, ¿eres tú? He querido hablar contigo durante años. Hola, Emily. Solo quería decir que lo que hiciste esa noche en el restaurante, alejarte de Barbara y Gerald, fue lo más valiente que he visto. Y cambió mi vida. Me sorprendió. ¿Cómo es eso? Estaba en una relación tóxica con mis propios padres. No tan mala como la tuya, pero bastante mala. Verte establecer ese límite, verte mantenerlo sin importar lo que te lanzaran, me inspiró. Fui a terapia. Establecí mis propios límites. Mi vida es mucho mejor ahora. Así que, gracias. Me abrazó y se fue, dejándome allí de pie con lágrimas en los ojos. Nunca había pensado que mis acciones afectaran a nadie más. Solo había estado tratando de sobrevivir. Pero tal vez eso era suficiente. Tal vez mostrarle a la gente que puedes elegirte a ti mismo, que puedes alejarte de la toxicidad incluso cuando es familia.
Tal vez eso importaba. Mi presentación fue maravillosa. La investigación fue bien recibida. Después, varios colegas se me acercaron con oportunidades de colaboración. Mi carrera era todo lo que había esperado que fuera. Esa noche, llamé a Dorothy desde mi habitación de hotel. ¿Cómo fue?, preguntó. Fue increíble, abuela. Todo es increíble. Suenas feliz. Realmente feliz. Lo estoy. Realmente, de verdad lo estoy. Bien. Te lo mereces, cariño. Después de todo lo que has pasado, te mereces toda la felicidad del mundo. A través de Frank, me enteré unos meses después de que Barbara había estado preguntando por mí. No tratando de contactarme, solo preguntando si estaba bien, si era feliz. Aparentemente, su susto con el cáncer la había hecho reflexionar sobre su vida, y se había dado cuenta de lo que había perdido. Pero era demasiado tarde. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. Y yo estaba bien con eso. Había aprendido algo crucial a través de todo esto. La familia no se trata solo de sangre. La familia se trata de quien está ahí para ti, quien te apoya, quien te ama incondicionalmente. Dorothy, Amanda, Frank, Chris, mis colegas, mis amigos, ellos eran mi familia ahora. Me habían elegido y yo los había elegido a ellos. Un tranquilo domingo por la mañana, 6 meses después, estaba sentada en mi apartamento con Chris y Charlie, tomando café y leyendo el periódico. Sonó mi teléfono. Dorothy. Buenos días, abuela. Buenos días, cariño. Tengo noticias. Barbara se puso en contacto conmigo ayer. Quería que te preguntara si estarías dispuesta a hablar con ella. Le dije que te preguntaría, pero que no te presionaría de ninguna manera. Lo pensé. 3 años y medio de silencio. 3 años y medio de paz. No, no quiero hablar con ella. Estoy feliz, abuela. Finalmente estoy completamente feliz. Y abrir esa puerta de nuevo, aunque sea una rendija, arriesgaría todo lo que he construido. Eso es lo que pensé que dirías. Y creo que tienes razón. No le debes nada, Mia. Ni tu tiempo, ni tu perdón, ni tu presencia. Le diste 27 años. Eso es más que suficiente. Gracias por entender. Siempre, cariño. Siempre. Unas semanas después, me estaba preparando para el trabajo cuando vi mi reflejo en el espejo. Llevaba mi uniforme, mi estetoscopio alrededor del cuello, el pelo recogido. Me veía exactamente como lo que era, una exitosa médica de emergencias en la cima de su carrera. Alrededor de mi cuello estaba el collar reliquia de la familia. Dorothy me lo había dado permanentemente después de que Barbara lo pidiera de vuelta. Era de mi madre, había dicho Dorothy. Debería ir a alguien que represente lo mejor de nuestra familia. Esa eres tú, Mia. Pero ahora significaba algo diferente para mí. No se trataba de la aprobación de Barbara o de la obligación familiar. Se trataba del amor de Dorothy. Se trataba de mi propia fuerza. Era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Toqué el collar y sonreí a mi reflejo. Lo lograste, me susurré a mí misma. Te convertiste exactamente en quien debías ser. Y salí por la puerta para ir a salvar vidas. Libre, por fin. Aprendí algo profundo a través de todo esto. Algo que quiero que todos los que luchan con una familia tóxica sepan. A veces, el mayor acto de amor que puedes darte a ti mismo es alejarte de las personas que se niegan a amarte de vuelta. No le debes acceso a tu vida a nadie. Ni siquiera a la familia. Especialmente no a la familia que usa esa relación para hacerte daño. La sangre no hace a la familia. El amor, el respeto y el apoyo sí. Cuando te eliges a ti mismo, cuando estableces límites y los mantienes sin importar qué, haces espacio para el amor real, el éxito real y la paz real. Las personas que realmente te aman respetarán tus límites. Las personas que no lo hacen, en primer lugar, no te amaban de verdad. Han pasado casi 4 años desde esa cena de graduación. 4 años construyendo una vida bajo mis propios términos, de encontrar familia en personas elegidas en lugar de asignadas, de aprender que soy más fuerte de lo que nunca imaginé.
Todavía tengo días difíciles. La terapia continúa. El trauma no desaparece sin más. Pero también tengo días buenos, días geniales. Días en los que me despierto agradecida por cada elección que hice, incluso las que daban miedo. Especialmente las que daban miedo. Porque esas elecciones aterradoras, la elección de alejarme, la elección de estar sola, la elección de seguir luchando cuando todo parecía perdido, esas elecciones me salvaron la vida. Y si estás leyendo esto mientras lidias con tu propia familia tóxica, mientras te preguntas si deberías establecer límites o alejarte, mientras te sientes culpable por querer elegirte a ti mismo, quiero que sepas algo. Mereces paz. Mereces respeto. Mereces un amor que no venga con condiciones y crueldad. Y si las personas que se supone que deben amarte no pueden darte eso, tienes todo el derecho a alejarte. No será fácil. Podría ser lo más difícil que hagas en tu vida. Pero al otro lado de esa dificultad está la libertad, está la paz, está una vida que es verdaderamente tuya. Y esa vida vale la pena luchar por ella. Ahora, quiero saber de ustedes. ¿Alguna vez han tenido que establecer límites con miembros tóxicos de la familia? ¿Cómo encontraron el coraje para elegirse a sí mismos? ¿Qué le dirían a alguien que lucha con una situación similar en este momento? Compartan sus pensamientos e historias en los comentarios a continuación. Su experiencia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Si esta historia resonó contigo, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo. Ayuda a que otros que podrían necesitar escuchar este mensaje lo encuentren. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más historias sobre superar la adversidad, establecer límites y elegirse a uno mismo. No olvides presionar el botón de compartir y enviárselo a cualquiera que pueda necesitar el recordatorio de que merece algo mejor. Muchas gracias por escuchar mi historia. Sé que fue larga, pero estas cosas, las cosas realmente difíciles de la vida, no tienen explicaciones simples. Son desordenadas, complicadas y dolorosas, pero también conducen al crecimiento, la fuerza y la libertad. Espero que dondequiera que estés en tu propio viaje, cualesquiera que sean las batallas que estés librando, sepas que no estás solo. Que tu lucha es válida. Que elegirte a ti mismo no es egoísta. Es supervivencia. Cuídense mucho. Establezcan esos límites. Elijan su paz. Construyan su familia elegida y nunca, nunca dejen que nadie les haga sentir que no son suficientes exactamente como son. Hasta la próxima vez, soy la doctora Mia Chen, recordándoles que a veces lo mejor que pueden hacer por su familia es retirarse de ella.